A continuación tiene la palabra el doctor Tulio Roberto Vargas. Él es miembro del Sindicato de Trabajadores de la DIAN, de la Administración de Impuestos, y nos va a hablar de la falsa modernización de la administración tributaria. Siga usted, doctor. Buenos días, senador Robledo. Un saludo a todos los asistentes acá y a toda la audiencia. Realmente nosotros tenemos una administración DIAN supremamente débil. En términos de personal y por habitante, somos la más débil de América Latina, y en términos de sistemas, los sistemas no tienen la conectividad que se hace necesaria. En el proyecto de reforma tributaria se establece el plan de modernización tecnológica para desarrollar en periodo de 5 años. Sin embargo, consideramos que es muy poco para una tarea tan importante que no se ha consolidado en 23 años, por lo que el plazo debería ser por lo menos de 10 años. La DIAN no tiene los sistemas como debería tenerlos por la falta de continuidad de las políticas en esta materia. Las diversas administraciones han querido dejar su sello impreso en los sistemas. Cada quien no solo llega con su cuadrilla, sino con sus objetivos, y se desconoce lo anterior y comienza de nuevo, con la consecuente pérdida de recursos y tiempo, sin que se avance como deberá ser en el robustecimiento de los sistemas. El artículo 284 de la propuesta gubernamental, titulado Encargo y Nombramiento y Provisionalidad, debe ser eliminado de la reforma tributaria. Se modifica la normatividad actual contrario a la progresividad de los derechos y al artículo 125 constitucional. Actualmente, la prioridad en el momento del encargo la tiene el mérito, es decir, la carrera administrativa, y se supedita el nombramiento de un empleado provisional a que no exista empleado de carrera que cumpla los requisitos del cargo. Con el proyecto se acaba todo esto. Equiparar encargo y provisionalidad es peligroso, destructor de la carrera administrativa, y sería dañino para el fortalecimiento de la DIAN. Es pagar la reforma con cargos públicos. Asimismo, para el ingreso a la DIAN se establecen toda una serie de elementos importantes probatorios, digamos como pruebas de carácter eliminatorio, de confiabilidad, honestidad y transparencia, que nos parecen muy importantes. Sin embargo, para el nombramiento de los jefes no se establece esto. Nosotros creemos que en esos artículos 285 y 286 debería incluirse, porque ustedes saben que los procesos de corrupción en Colombia normalmente son procesos piramidales que vienen de arriba hacia abajo. Entonces, eso no lo entendemos tampoco. Asimismo, en el artículo 287 se habla del fortalecimiento en términos del conocimiento, pero igual no dice absolutamente nada. Nosotros creemos que debe plantearse convenios con universidades como la ESAP, como la Universidad Nacional, con la institución pública, a fin de poder desarrollar procesos de investigación en los temas aduaneros, tributarios y cambiarios, y estudios de especializaciones, maestrías y doctorados y de formación permanente. Todas las administraciones tributarias y aduaneras del mundo tienen institutos de formación permanente de alta formación tecnológica. Aquí en Colombia, en 23 años, eso no se ha podido. Asimismo, igualmente con el tema del fortalecimiento de personal. Esto es muy importante, pero se plantea solamente por 3 años. Nosotros creemos que este fortalecimiento de personal debe ser por lo menos 5 años, y además debe reconocerse el valor de los acuerdos DIAN sindicatos, porque hemos firmado unos acuerdos además sobre la base de unos estudios que ha hecho la propia entidad, y al día de hoy no se han cumplido. Según la sustentación se están hablando de 3.000 cargos, pero en los acuerdos encontramos que por lo menos para el año 2015 debía incrementarse la planta en más de 5.000 funcionarios. Entonces hay un desfase realmente, vemos que esto no resuelve realmente la problemática de la entidad. Entonces reconocemos la importancia que esto se plantee, pero lo que vemos es que realmente el proyecto como está concebido es tímido con relación a la DIAN, no plantea la necesaria modernización de sistemas y ampliación de personal, desconoce los acuerdos de DIAN sindicatos, y en consecuencia seguiremos con una débil fiscalización frente a los grandes bufetes de abogados de las transnacionales que con la planeación tributaria permanentemente estarán trabajando en estrategias legales de no pago de tributos o elusión tributaria, favorecidos por un sistema tributario bastante enredado, complejo y lleno de huecos y exenciones fiscales y procedimientos engorrosos. Asimismo, el secretismo tributario actual dificulta mucho la transparencia. Temas como el informe país deberían estar en esta reforma. Nadie sabe cómo es el comportamiento tributario en Colombia y en el mundo de las transnacionales que invierten en nuestro país.
Un exdirector de la DIAN denunció que una multinacional saca su producto de Colombia a un precio de más o menos 30 o 33 dólares, y aunque la mercancía va directo al puerto europeo, los papeles van al paraíso fiscal y de allí la misma mercancía sale costando 118 dólares, razón por la cual se propone revivir el impuesto a las remesas. Asimismo, nosotros creemos que realmente lo que plantea finalmente el gobierno es más una máscara, digamos, de fortalecimiento de la DIAN, pero que en la práctica el fortalecimiento real que necesita la administración tributaria no aparece en la reforma tributaria. Y esa es la gran preocupación que tenemos los trabajadores de la DIAN, porque consideramos que aquí los tributos tienen que pagarlos fundamentalmente este 1% más rico de la población que recibe el 20% de los ingresos nacionales y que aquí no está tributando absolutamente nada. Prácticamente este 1% de la población tributa el 1%, mientras que un trabajador con un salario de 3.200.000 pesos está tributando el 32%. Es una falta de inequidad supremamente grande que hoy tiene el sistema tributario, y nosotros los empleados de la DIAN nos vemos obligados muchas veces a ir en contra de la población precisamente por la falta de progresividad del propio sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tulio Roberto Vargas. Quiero enfatizar esta idea. La corrupción nacional es pasmosa, lo sabemos todos, y parte del problema nacional grave es la corrupción dentro del sistema tributario colombiano. Ahí vimos el escándalo de los papeles en Panamá, en donde poderosísimos inversionistas ocultan sus platas para evadir impuestos. Y aprovecho y hago una cuña al respecto. En estos días se va a publicar un libro mío sobre corrupción, y una de las cosas que voy a enfatizar en ese libro es que Colombia ha pasado de una idea que era echa la ley, echa la trampa, y ahora estamos en meter la trampa en la ley. Y parte del asunto es una DIAN así de débil, porque claro, si la DIAN es completamente débil, no hay cómo perseguir a los corruptos, no hay cómo perseguir realmente a nadie, pero eso no es que sea una confusión de ellos, no es que no entiendan, no es que no sepan, no, eso está calculado, perfectamente calculado, para que al final, también como otra forma de regresividad, los impuestos los paguen los que no tienen cómo evadir, el asalariado, el IVA, etcétera, mientras ellos, los más poderosos, no pagan lo que deberían pagar.